La noche descendió y las relucientes luces de cristal se reflejaban en las tranquilas olas del océano. El resort más lujoso de la costa, donde Whitmore Enterprises estaba celebrando su 10º aniversario, estaba más deslumbrante que nunca. Desde la playa hasta la zona de la piscina infinita, cientos de invitados distinguidos se reunieron y alzaron sus copas para brindar por uno de los conglomerados financieros más grandes de la región. William Whitmore, el hombre detrás del imperio, caminaba entre la multitud con un aire de autoridad y fría indiferencia. Su traje negro, perfectamente entallado, se ajustaba perfectamente a su fuerte figura y sus profundos ojos verde esmeralda reflejaban las luces brillantes del gran evento. Era el centro de atención, un empresario exitoso, un rey sin trono en el mundo financiero. A su alrededor se oía continuamente el tintineo de copas. Socios y accionistas de todos los niveles lo colmaban de felicitaciones sin fin. Sin embargo, a pesar de que esta fastuosa celebración era en su honor, William no sentía el menor interés en ella. Hacía tiempo que este tipo de fiestas se habían vuelto aburridas para él, los buenos deseos vanos, las sonrisas falsas y las miradas calculadoras. Todo era simplemente una actuación escenificada en el mundo de los negocios, una en la que estaba obligado a participar. Justo cuando se llevaba la copa de champán a los labios, de repente se extendieron murmullos desde un rincón del salón de baile. William arqueó una ceja y se volvió hacia los susurros, que se extendían como un reguero de pólvora. Y entonces se encontró con una imagen que nunca esperó ver. En la entrada del salón de banquetes, entró una mujer con una presencia serena pero imponente. Un largo vestido negro acentuaba su esbelta figura, pero fueron sus profundos ojos castaños, oscuros como un abismo, los que captaron la atención de todos. Claire Wilson, la mujer que una vez había amado, una vez odiado, una vez borrado de su vida. Pero lo que dejó helado a William no fue su apariencia. Eran dos niños pequeños que la sujetaban de la mano. Un niño y una niña de unos 5 años, cuyos llamativos ojos verde esmeralda reflejaban los suyos. Todo el salón de baile se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron entre William y los dos niños. Nadie habló, pero todos entendieron. El parecido entre William y los niños era innegable. El corazón le dio un vuelco, pero de inmediato desechó esa sensación inquietante. Imposible. Dejó el vaso y su mirada se volvió gélida mientras observaba a la mujer que estaba frente a él. ¿A qué clase de juego estás jugando, Claire? Su voz era baja, con un matiz de burla peligrosa. Sin inmutarse, Claire acarició suavemente el cabello del niño antes de mirar hacia arriba, y su voz se escuchó en la habitación silenciosa. «Son tus hijos, William». Se desató una ola de murmullos de sorpresa. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. Los accionistas se tambalearon incrédulos y los medios de comunicación se emocionaron con el escándalo que se estaba desarrollando ante ellos. William permaneció inmóvil, sintiéndose como si lo hubieran rociado con agua helada. Observó a los dos niños que tenía delante, Noah y Nova. Noah, de pie a la derecha, tenía unos ojos verdes brillantes llenos de cautela, como si estuviera evaluando cuidadosamente al hombre que tenía delante. Nova, por otra parte, era más atrevida. Sus grandes ojos lo estudiaron con curiosidad antes de sonreír de repente. Esa sonrisa le resultaba inquietantemente familiar. Era la misma sonrisa que tenía cuando era niño. El silencio entre ellos se prolongó, tan profundo que parecía como si todo el salón de baile estuviera conteniendo la respiración. Entonces William se rió. Pero no era una risa de alegría, sino fría y llena de desdén. ¿De verdad crees que caería en esta trampa barata? Su voz era baja y aguda, y cada palabra cortaba el aire pesado. ¿Desapareciste de mi vida hace 5 años sin decir una palabra, y ahora apareces diciendo que tengo hijos? La expresión de Claire permaneció indescifrable mientras sostenía su mirada. No tienes que creerme, pero lo aceptes o no, la verdad sigue siendo la misma. Son tuyos. No había súplica ni defensa en su tono, y eso enfureció aún más a William. Se acercó más, su presencia se cernía sobre ella mientras se inclinaba hacia ella, su voz era un susurro amenazador. ¿Crees que no conozco a cazafortunas como tú? Traer 2 niños aquí, tejer una historia conmovedora, esperando que caiga en la trampa. ¿Cuánto quieres? 1 millón, 10 millones o una participación en mi fortuna. Claire permaneció serena, firme. Si no me creen, háganles la prueba.
Una prueba de ADN les dará la respuesta. Una afirmación sencilla, pero con un peso innegable que aumentó la tensión en el ambiente. Un destello de vacilación brilló en los ojos de William, pero luego sonrió. Está bien, haremos una prueba de ADN, y cuando demuestre que eres un fraude, quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. Sus palabras fueron afiladas como una cuchilla, pero Claire no se inmutó. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, sosteniendo las manos de los niños. Justo antes de salir del gran salón, Noah instintivamente miró a William, sus ojos verdes tenían algo profundo, algo inquisitivo, como si estuviera tratando de reconocer al hombre que tenía frente a él. William se quedó quieto, viendo cómo sus figuras se alejaban y desaparecían. No tenía idea de por qué su corazón latía tan rápido. Se dijo a sí mismo que esto no era más que una estafa, pero en el fondo se apoderó de él una sensación de inquietud, una sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma. Bienvenidos a la historia de hoy. Esperamos que todo te vaya bien. Cuéntanos qué te parece nuestra última historia y no olvides decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia importante cada día. Capítulo 1. Retrospectiva de un pasado destrozado. Hace 6 años, Claire Wilson y William Whitmore tenían un matrimonio que muchos envidiaban. Estaban profundamente enamorados, un amor que parecía inquebrantable. William, un hombre fuerte y ambicioso, había considerado en el pasado que Claire era su corazón, la única persona a la que quería proteger durante toda su vida. Y Claire, a pesar de proceder de un entorno común, se comportaba con orgullo, amándolo con todo su corazón, sin importarle nunca la riqueza o el estatus. Habían sido la pareja perfecta, paseos nocturnos juntos, mañanas en las que Claire preparaba café para William antes de que se fuera a trabajar, y los tiernos abrazos al final del día. Cada momento había sido un recuerdo preciado para William, pero en un instante, todo se derrumbó, un día fatídico. William estaba en medio de una reunión de la junta directiva cuando recibió un correo electrónico anónimo. Junto a él había una serie de fotos y vídeos. Su agarre sobre el teléfono se hizo más fuerte mientras los miraba. En las imágenes, Claire estaba de pie junto a un hombre desconocido, sonriendo y hablando íntimamente. Luego apareció un vídeo. Ella entró en un hotel con ese hombre, no solo una vez, sino varias veces durante el último mes. El mundo se derrumbó alrededor de William. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer en la que había confiado por completo, la mujer con la que una vez había jurado pasar el resto de su vida, lo había traicionado de esa manera. La rabia, el dolor y la devastación lo invadieron como una tormenta. Cuando Claire regresó a casa esa noche, inmediatamente sintió el cambio. El espacioso apartamento se sentía inusualmente frío. William estaba sentado en el sofá, desconcertantemente tranquilo. Sobre la mesa, frente a él, había un expediente de divorcio junto con varias fotografías. A Claire se le encogió el corazón. ¿Qué es esto? Su voz tembló mientras recogía las fotos. William la miró fijamente, con ojos fríos como el hielo. Esa es la pregunta que debería hacerte. Su voz era tan afilada como una cuchilla. ¿Qué has estado haciendo durante el último mes, Claire? Un escalofrío le recorrió la espalda al oír su tono. Ella abrió la boca para hablar, pero William le arrojó el archivo. Fui un tonto al confiar en ti. Escupió cada palabra, con la mirada llena de odio. Este es el fin para nosotros. El corazón de Claire se rompió. Lo miró, buscando desesperadamente un rastro de confianza. ¿De verdad crees en esto? William soltó una risa fría. Entonces dime, ¿tienes alguna prueba que demuestre tu inocencia? Ella se quedó helada, con un nudo en la garganta, porque en ese momento no tenía ninguna prueba. No tenía idea de cómo habían llegado a existir esas fotografías. Todo lo que sabía era que nunca había traicionado a William. Pero ¿cómo podía demostrarlo cuando todas las pruebas estaban en su contra? William no le dio ninguna oportunidad. Al día siguiente solicitó el divorcio. Sin explicación, sin oportunidad de defenderse. Con una sola firma, un matrimonio que alguna vez fue hermoso quedó hecho pedazos. Y el último día de su matrimonio, William la miró directamente a los ojos y le dijo las palabras que ella nunca olvidaría. Lamento haberte amado alguna vez. Esa fue la última vez que se vieron,
antes de que todo cambiara para siempre. Llovía intensamente cuando Claire salió del lujoso apartamento que una vez había sido su hogar. Sin palabras finales, sin una última mirada atrás. Silenciosamente tiró de su pesada maleta y desapareció en la fría noche. La lluvia le empapaba el rostro y se mezclaba con las lágrimas calientes que corrían por sus mejillas. No lloró porque se iba. Lloró por lo que había perdido, por la traición que no había venido de ella, sino del hombre al que más había amado. Las puertas de hierro de la finca se cerraron detrás de ella, sellando todos los hermosos recuerdos, junto con el dolor insoportable que nunca se desvanecería. En algún momento pensó que si su amor terminaba, al menos habría una explicación, un pequeño fragmento de confianza. Pero no, William ni siquiera le había dado la oportunidad de hablar. Había creído en las fotos, en los vídeos inventados, más de lo que había creído en la esposa que había estado a su lado en todo momento. Si ya no confiaba en ella, ¿a qué le quedaba algo a lo que aferrarse? Instintivamente, su mano se posó sobre su estómago. Una vida crecía dentro de ella, no solo una, sino dos. Dos almas diminutas, los últimos restos del amor que ella y William compartieron una vez. Pero ahora ese amor se había roto en pedazos de cristal y ella no podía permitir que el hombre que le había dado la espalda a su madre les hiciera daño. Nadie sabía que la noche en que William le arrojó los papeles del divorcio, ella ya estaba embarazada de sus hijos. Nunca se lo dijo, no porque quisiera mantenerlo en secreto, sino porque sabía que, incluso si lo hubiera dicho, él no la habría creído. Si él había sido tan rápido en creer que ella lo había engañado, con la misma facilidad podía dudar de que los niños fueran suyos. Así que ella dejó atrás esa deslumbrante ciudad, abandonándolo todo, los hermosos recuerdos, los días felices y las heridas profundas que nunca podrían sanar. Escogió un pequeño pueblo, un lugar donde nadie la conocía, para comenzar de nuevo. Ya no era la señora de William Whitmore, ya no era la mujer adinerada que había vivido en el lujo, ahora era solo una madre soltera que hacía todo lo posible para sobrevivir y prepararse para la llegada de las dos vidas que crecían en su interior. El embarazo fue una batalla. No tenía a nadie a su lado, ni familia, ni amigos cercanos. Las náuseas matinales la atormentaban. Noches solitarias en una habitación pequeña y con poca luz. Días agotadores trabajando al límite solo para ahorrar cada centavo para la leche y los pañales. Pero nunca se arrepintió. Nunca se arrepentiría. Los llamó Noé y Nova, dos pequeñas estrellas que brillaban con fuerza en la oscuridad de su mundo. Ellos eran su razón para seguir adelante, la luz que la guiaba en los días más difíciles. Pase lo que pase, ella nunca permitiría que se sintieran desamparados. Los protegería a cualquier precio. El tiempo transcurría día a día, mes a mes. Noah y Nova nacieron en un pequeño hospital, en una habitación fría y estéril que solo se calentaba con el amor de una madre. En el momento en que vio sus caritas diminutas, se quedó helada. Tenían los rasgos de William, sus ojos penetrantes, su nariz bien definida, incluso esa misma mirada inquebrantable. Pero su padre ni siquiera sabía que existían. A menudo se había preguntado si llegaría el día en que la encontraría. ¿Habría algún momento en que se diera cuenta de que el día en que la había echado de su vida, había perdido no solo a la mujer que lo había amado, sino también a sus propios hijos? Pero entonces se rió de sí misma. William la había olvidado hacía tiempo, y ella siguió adelante, no como una esposa abandonada, sino como una madre fuerte, dispuesta a hacer lo que fuera para proteger a sus dos hijos. Los primeros años como madre soltera fueron un viaje de dificultades que solo Claire comprendía de verdad. No tenía familia a su lado, nadie que la ayudara y ni un solo hombro en el que apoyarse cuando el cansancio la abrumaba. Todo recaía únicamente sobre sus hombros. En los primeros días después de dar a luz, tuvo que hacer malabarismos para cuidar a dos recién nacidos mientras luchaba por encontrar una manera de ganarse la vida. Noah y Nova crecieron en un apartamento pequeño, sin habitaciones separadas ni juguetes lujosos como otros niños. Pero Claire nunca dejó que les faltara lo más importante, amor y orientación. Les enseñó a sus hijos a respetarse a sí mismos, a ser fuertes sin tener que depender de nadie más. Había noches en las que se quedaba trabajando, traduciendo documentos, escribiendo artículos, incluso aceptando trabajos de costura, solo para poder comprar leche para sus hijos. Cuando enfermaron, entró en pánico, pero no podía permitirse el lujo de desmayarse. Sin nadie a quien recurrir, solo podía abrazarlos, tranquilizarlos y susurrarse a sí misma que mañana todo iría mejor.
Por más difíciles que se pusieran las cosas, nunca pensó en volver con William. Para ella, él era el pasado. Si no le hubiera creído en aquel entonces, volver ahora solo le haría pensar que ella había venido a aprovecharse de él. Pero el destino no le dio otra opción. Un día, mientras estaba en el trabajo, un mareo repentino la invadió. El dolor había persistido durante semanas, pero ella lo había descartado como agotamiento. Sin embargo, cuando finalmente fue al médico, el diagnóstico destrozó su mundo. La enfermedad había avanzado hasta una etapa peligrosa. Si no buscaba tratamiento de inmediato, no le quedaría mucho tiempo con sus hijos. Por primera vez en 6 años, sintió miedo, no por ella misma, sino por Noah y Nova. Si ella ya no estaba, ¿quién cuidaría de ellos? ¿Quién les enseñaría a crecer, a amarse, a protegerse? Siempre había creído que podía hacerlo todo sola, pero ahora tenía que enfrentarse a una dolorosa verdad. No podría proteger a sus hijos si no sobrevivía. Y como si el destino le estuviera jugando una broma cruel, no le quedó otra opción que regresar, para enfrentarse al hombre que una vez la había abandonado. No porque quisiera reavivar algo con él, sino porque no podía dejar que sus hijos lo perdieran todo. Capítulo 2. Crisis mediática y una empresa en peligro. Después de aquella fatídica noche en el resort, los medios estallaron como una violenta tormenta, ahogando todo en un diluvio de rumores y escándalos. Los titulares de los principales y pequeños periódicos aprovecharon la oportunidad, convirtiendo a William Whitmore en el centro de uno de los escándalos financieros más impactantes de la historia reciente. El multimillonario William Whitmore, conmocionado cuando una misteriosa mujer lleva a sus hijos a su fiesta, afirmando que él es el padre. ¿Son estos niños realmente suyos o solo un plan para enriquecerse? William Whitmore acusado de abandonar a sus propios hijos durante 6 años. Nadie sabía de dónde provenían las filtraciones, pero las historias se extendieron como un reguero de pólvora, y cada medio de comunicación tergiversaba ligeramente la historia para crear el espectáculo perfecto para el consumo público. Algunos informes incluso especulaban con que Noah y Nova pertenecían a otro hombre y que Claire había orquestado este plan para conseguir una fortuna de William. William estaba furioso por la tormenta mediática, pero su actitud se mantuvo fría y serena. Inmediatamente ordenó una prueba de ADN para zanjar el asunto de una vez por todas, pero mientras lo hacía, no tenía idea de que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando, una verdad innegable. William estaba sentado solo en su oficina, la luz tenue de su lámpara de escritorio proyectaba sombras nítidas sobre los papeles que tenía frente a él, los resultados de la prueba de ADN. No necesitó leerlos 2 veces, una sola mirada fue suficiente. Según el análisis, la probabilidad de que existiera una relación biológica entre Alexander Whitmore y los 2 niños era del 99,99%. Una extraña sensación se apoderó de su pecho, no de alegría, ni siquiera de conmoción, sino de una rabia profunda y devoradora mezclada con una amargura que resultaba asfixiante. 6 años. 6 años. Había vivido en la ignorancia, sin saber que en algún lugar del mundo tenía hijos, sin saber que 2 vidas habían estado creciendo sin él. Su agarre sobre el papel se hizo más fuerte, sus nudillos se pusieron blancos. William Whitmore siempre había sido un hombre con el control, pero en ese momento, se sentía como si lo hubieran traicionado de la peor manera posible. Una mujer a la que había amado, en la que había confiado y que, sin embargo, le había ocultado todo esto durante 6 años. Tenía la garganta seca y una risa grave resonó en la habitación silenciosa, una risa fría, despiadada y llena de desdén. Claire había regresado, trayendo a estos 2 niños, arrojándole la verdad a la cara como si los últimos 6 años nunca hubieran sucedido. ¿Qué esperaba? ¿Que se emocionara? ¿Que los abrazara? ¿Que se disculpara por no haberla buscado durante todos estos años? Número 1. No conseguiría nada de él excepto su ira. Sus ojos verde esmeralda brillaron peligrosamente mientras tomaba su teléfono, su voz baja y letal. Llamen a Claire Wilson a mi oficina inmediatamente. Una confrontación. Cuando Claire entró a la oficina, lo primero que vio fue el informe de ADN arrojado sobre el escritorio. La mirada de William era oscura e ilegible, pero no quedaba calidez en él, solo rabia, desprecio y el inconfundible aguijón de la traición. Se puso de pie lentamente, dando un paso hacia ella, cada movimiento pesado y deliberado, como una tormenta que se acerca. ¿Los escondiste de mí durante 6 años y ahora los traes aquí? ¿Qué quieres? ¿Dinero?
Su voz era afilada como una navaja, cortando el aire, hiriéndole directamente el corazón, pero Claire no se inmutó. Ella le sostuvo la mirada, firme, inflexible. Lo aceptes o no, siguen siendo tus hijos. William se rió, con un sonido amargo y hueco que no transmitía ninguna diversión. Sí, son mis hijos, pero ¿por qué me estoy enterando ahora? ¿Me tomas por tonto, Claire? Se inclinó hacia adelante y su voz se tornó oscura y peligrosa. No me digas que volviste sin un plan. Claire permaneció tranquila, pero en lo profundo de sus ojos algo brilló. Dolor. Por supuesto que no le creía. Por supuesto que no lo haría. Se había preparado para esta reacción, pero oír la acusación le dolió más de lo que esperaba. Respiró lentamente y su voz era firme pero amable. No vine aquí a pedir nada. Vine por Noah y Nova. Ah, sí. La sonrisa de William era fría como el hielo. ¿Y se supone que debo creer que regresaste solo por ellos? ¿No por dinero? ¿No por mi nombre? Su mirada se oscureció. ¿O has vuelto para extorsionarme? Los dedos de Claire se cerraron en puños. Sabía que él no confiaría en ella tan fácilmente, pero no tenía tiempo que perder. Tenía que hacerlo. Por sus hijos. Levantó la barbilla y lo miró a los ojos, con voz firme. Cree lo que quieras. Pero, creyéndola o no, ella no se amilanaría. En cuanto se hicieron públicos los resultados del ADN, los medios de comunicación tuvieron otro motivo para llevar el escándalo a su punto álgido. Confirmado. William Whitmore tiene hijos ilegítimos. ¿Qué hará el director general? El escándalo familiar hace que Whitmore Enterprises sufra un duro golpe en el mercado financiero. Las acciones de Whitmore Enterprises comenzaron a desplomarse rápidamente. En un solo día, la empresa perdió casi el 15% de su valor de mercado. El pánico cundió entre los accionistas, que no solo estaban preocupados por el escándalo, sino también por el daño a la reputación de la empresa y la erosión de la confianza de los inversores. Algunos de los principales accionistas comenzaron a deshacerse de sus acciones, ansiosos por abandonar lo que ahora veían como un barco que se hundía. El Consejo de Administración convocó de inmediato una reunión de emergencia. Dentro de la sala de conferencias, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Las mismas personas que una vez habían jurado lealtad a William ahora tenían expresiones de duda e inquietud. Un accionista de edad avanzada fue el primero en hablar. William, ¿tienes idea de cuánto dinero perdió la empresa hoy? El puño de William se cerró y su mirada se oscureció. Otro miembro de la junta intervino, con un tono cargado de reproche. Este escándalo no puede continuar. Está dañando gravemente la reputación de la corporación. Tienes que dar una explicación clara. ¿Qué hay que explicar?, se burló alguien más. Tiene hijos ilegítimos, los ocultó al mundo y ahora ha quedado al descubierto. Eso por sí solo es suficiente para debilitar la confianza de los inversores. Otro accionista apoyó la mano con firmeza sobre la mesa, con sus ojos penetrantes clavados en William. Pedimos un voto de confianza. William soltó una risa fría. Sabía que alguien estaba moviendo los hilos detrás de todo esto y ya había empezado a sospechar de Victor Whitmore, su primo, el hombre que siempre había codiciado su puesto. Pero antes de que pudiera responder, cayó otra bomba. Se había firmado un contrato importante con un importante socio comercial en condiciones desfavorables, lo que se tradujo en graves pérdidas financieras para la empresa. La gente empezó a cuestionar el liderazgo de William. Con su escándalo personal empañando ya su reputación, su posición era ahora más inestable que nunca. Y el que estaba orquestando todo esto lo estaba empujando lentamente al borde de la ruina. Se le propuso oficialmente un voto de confianza. William estaba siendo acorralado. William se da cuenta de que le han tendido una trampa y no se rendirá sin luchar. Desde su oficina en un rascacielos, William observaba la pantalla del mercado de valores mientras las acciones de Whitmore Enterprises sangraban en rojo. Apretó el puño y apretó la mandíbula con furia apenas contenida. No voy a permitir que esto continúe. Su voz era fría como el hielo cuando llamó a su asistente personal a la habitación. Quiero una investigación completa de todas las transacciones bursátiles inusuales de la semana pasada. Además, averigüen quién firmó exactamente ese desastroso contrato con nuestros socios extranjeros.
Ya no le cabía ninguna duda, Víctor estaba detrás de todo esto. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué en ese preciso momento? Entonces un recuerdo lo asaltó. La noche en el resort. El momento en que Claire entró con Noah y Nova. La forma en que ella había declarado con calma que eran sus hijos. Al principio, él había pensado que ella estaba detrás de todo. Pero ¿y si ella era solo un peón en este juego? ¿Y si Víctor había usado a Claire como cebo, convirtiendo este escándalo en el arma perfecta para acabar con él? William necesitaba descubrir la verdad. Y antes de que Víctor pudiera destruirlo, él contraatacaría primero. Capítulo 3. La verdad revelada. El cerebro detrás de todo. William no tenía tiempo que perder. Necesitaba desenmascarar al titiritero que manejaba los hilos antes de que Whitmore Enterprises colapsara por completo. Durante días, había estado observando atentamente a la junta directiva, siguiendo las transacciones bursátiles y monitoreando los informes de los medios. Todo había sucedido con demasiada fluidez, con demasiada perfección para ser una mera coincidencia. Pero para confirmar la identidad del comerciante, necesitaba pruebas sólidas. William convocó una reunión privada con su equipo de seguridad y sus asesores legales. Quiero un informe completo sobre todas las transacciones bursátiles realizadas por nuestros accionistas durante el último mes. Mientras hojeaba la lista, su mirada aguda se fijó en un patrón alarmante. Los accionistas clave habían comenzado a deshacerse de sus acciones incluso antes de que estallara el escándalo. No había forma de que esto fuera una mera coincidencia. Alguien les había advertido de antemano. William se reclinó en su silla y apretó los documentos. ¿Víctor? La traición es profunda. William no se detuvo allí. Ordenó una investigación sobre las recientes reuniones secretas entre los miembros de la Junta. Y los resultados le hicieron hervir la sangre. Víctor se había reunido con al menos 3 accionistas importantes apenas una semana antes de que estallara el escándalo. Las reuniones habían tenido lugar en restaurantes exclusivos, lugares donde los dispositivos de grabación se detectaban fácilmente y se podían concertar transacciones discretas. Los sobornó. William apretó los puños. Las mismas personas que una vez se habían sentado a la mesa con él, que habían construido este imperio con él, le habían dado la espalda. ¿Pero por qué? ¿Se trataba simplemente de una ganancia económica? ¿O había algo mucho más profundo en juego? Necesitaba un golpe fatal para desenmascarar a Víctor. Justo cuando estaba preparando su siguiente movimiento, una de sus fuentes internas, un investigador privado que había contratado, le trajo una pista crucial. Señor Whitmore, hemos descubierto documentos antiguos relacionados con el supuesto romance de su esposa. William se quedó helado. ¿Un romance? El incidente de hace 6 años. Los recuerdos vuelven como una tormenta. Las fotos, el vídeo, la sensación desgarradora de traición. Pero esta vez algo no cuadraba. ¿Qué quieres decir? La voz de William sonó peligrosamente baja. El investigador colocó sobre la mesa una carpeta gruesa que contenía correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de seguridad del hotel donde supuestamente había ocurrido el asunto. Verificamos todo. Esas fotos estaban manipuladas. Y el vídeo era una invención hecha con varios clips sin relación entre sí para crear la ilusión de que la señora Clare le había sido infiel. ¿Qué? Los ojos de William se abrieron de par en par y su pecho se contrajo como si una prensa le hubiera envuelto el corazón. Todo lo que había creído durante 6 años había sido una mentira. Pasó las páginas de los documentos y apretó los dedos mientras un nombre aparecía una y otra vez, Víctor Whitmore. Víctor había orquestado todo el engaño. Había fabricado pruebas falsas y había manipulado a William para que creyera que Clare lo había traicionado. Había obligado a Clare a marcharse, condenándola a criar sola a sus hijos durante 6 años agonizantes. Le había robado la familia a William. Y ahora quería quitarle también su empresa. La rabia de un hombre traicionado. William golpeó el escritorio con el puño y los papeles se esparcieron por toda la habitación. Se sintió completamente engañado y despiadadamente. 6 años. Bueno, había vivido en una mentira. 6 años. Había odiado, despreciado y abandonado a la mujer que una vez había amado más que a nada. La había dejado sufrir sola por culpa de la despiadada conspiración de un hombre.
Y ahora ella había regresado, pero no para pedir perdón, sino para darle a sus hijos. ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Capítulo 4. El contraataque de William, recuperando el control de la compañía. William no actuó de manera imprudente. Sabía que para derrotar a un conspirador como Víctor, no podía dejar que la ira nublara su juicio. Tenía que dar un golpe fatal. Esa misma noche convocó a su equipo legal, asesores financieros y expertos en seguridad privada. Se recopilaron todos los documentos, transacciones turbias y acuerdos turbios que Víctor había orquestado durante los últimos meses. Pero William necesitaba algo más fuerte, una evidencia tan irrefutable que no hubiera escapatoria. ¿Cómo había manipulado Víctor a la Junta? ¿Qué tácticas había utilizado para difundir información falsa y manchar el nombre de William? ¿Cuánto tiempo había estado planeando este golpe? William no durmió esa noche. Estudió minuciosamente cada registro financiero, cada correo electrónico, cada transacción de acciones vinculada a Víctor. Y entonces encontró el error fatal, la fatídica reunión de la junta directiva. A la mañana siguiente, William convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Dentro de la sala de conferencias, el aire estaba cargado de incertidumbre. Algunos de los accionistas ya se habían puesto del lado de Víctor, dispuestos a expulsar a William si era necesario. Víctor se sentó confiado a la mesa, con una sonrisa de suficiencia en los labios, como si la victoria ya fuera suya. Pero no tenía idea de que ese sería el día de su caída. William se puso de pie y su mirada gélida recorrió la sala. Antes de hablar del futuro de la empresa, tengo algo importante que presentar. Señaló la pantalla gigante. La sala quedó en silencio mientras una serie de documentos, correos electrónicos y transacciones financieras aparecían ante ellos. Los accionistas abrieron los ojos de par en par, conmocionados, cuando el nombre de Víctor apareció repetidamente en los registros de quienes habían vendido sus acciones, incluso antes de que estallara el escándalo. Como pueden ver, dijo William, con su voz cortando la tensión, Víctor Whitmore tuvo reuniones privadas con varios accionistas clave. Sabía de antemano sobre el escándalo y estaba informando activamente a los medios. La sonrisa de Víctor desapareció y su cuerpo se puso rígido. No esperaba que William tuviera pruebas tan concluyentes. Y eso no es todo, continuó William, con un tono cortante. También tengo pruebas de manipulación de votos dentro de la junta directiva. Víctor sobornó a los accionistas en un intento de organizar este golpe. Los miembros de la junta murmuraron entre ellos, con los ojos llenos de sospecha mientras se volvían hacia Víctor. «Esto es mentira», gritó Víctor, poniéndose de pie de un salto. «Yo no hice nada de esto». William soltó una risa fría. Víctor estaba entrando en pánico. «¿No lo hiciste?», preguntó William, sacando una memoria USB y conectándola a la pantalla. Se escuchó una grabación, la propia voz de Víctor resonó en la sala silenciosa. «En cuanto William sea destituido como director ejecutivo, yo asumiré el cargo. Después de eso, podremos vender la empresa a inversores extranjeros y ganar miles de millones». Un silencio atónito llenó la sala. Víctor se puso pálido. Su traición acababa de quedar expuesta frente a todos. La caída de Víctor Whitmore. William se acercó, con una voz escalofriantemente tranquila. «Víctor Whitmore», declaró, «has traicionado a tu familia y a esta empresa. Como presidente del directorio, propongo oficialmente su expulsión permanente de Whitmore Enterprises». Ningún accionista se opuso. Se llevó a cabo una votación en el acto. ¿El veredicto? Despidieron a Víctor. Su rostro palideció cuando comprendió que lo había perdido todo. El personal de seguridad entró en la habitación y se dirigió hacia Víctor. «No pueden hacerme esto», gritó mientras se golpeaba contra los guardias. «William, bastardo. Te arrepentirás de esto». Pero nadie te escuchaba. Víctor Whitmore fue arrastrado fuera de la habitación, sus maldiciones desesperadas se desvanecieron en la nada. William asegura su imperio. Tras la salida de Víctor de la empresa, Whitmore Enterprises comenzó a estabilizarse. William celebró una conferencia de prensa para asegurar al público que la empresa seguía siendo fuerte e intocable. Los medios de comunicación centraron su atención en la corrupción de Víctor, desviando el escándalo de William. En una semana, las acciones rebotaron y se recuperó la confianza de los inversores.
William había ganado, pero aunque su empresa estaba a salvo, todavía había un vacío en su interior, porque había una persona a la que aún no había encontrado. Claire. Y ahora ya nada lo detenía. Tenía que encontrarla. Tenía que saber la verdad. Capítulo 5. En busca de Claire. Desde la noche en que vio a Claire en el resort, todos sus encuentros habían estado llenos de discusiones, enojo y acusaciones. Ni una sola vez se había detenido a preguntarle por qué había vuelto, cómo había sobrevivido estos últimos 6 años, por qué ahora. Una parte de él todavía no podía perdonarla, todavía se aferraba al resentimiento del pasado. Pero a medida que pasaban los días, otro sentimiento comenzó a eclipsar ese resentimiento, la preocupación. Ella ocultaba algo. William recordó la forma en que lo había mirado, como si hubiera algo que quisiera decir. Pero siempre se contenía. Recordó que ella nunca se defendió cuando él la acusó de usar a sus hijos para llegar a él. Ella nunca discutió, nunca se defendió, ni siquiera cuando él le exigió fríamente una prueba de ADN. Esa no era la Claire que él había conocido. La mujer que recordaba era feroz, inquebrantable, que nunca se rendía sin luchar. Algo andaba mal. Tenía que averiguar qué era. Esa noche, William salió de su oficina y se dirigió directamente al pequeño apartamento donde vivía Claire. Ella no respondió a sus llamadas. Tocó el timbre. No hubo respuesta. Una sensación terrible se le revolvió en el estómago. Dio un paso atrás, miró por la ventana de la sala de estar y su corazón se paró. La puerta estaba entreabierta y entonces la vio. Claire estaba de pie cerca de la puerta, con una mano agarrándose el pecho y el rostro pálido como la muerte. Antes de que pudiera llamarla, su cuerpo se desplomó de repente en el suelo. Claire. William se abalanzó sobre ella y la atrapó justo antes de que cayera al suelo. Su respiración era superficial y su piel estaba fría y húmeda. Quédate conmigo. ¿Me escuchas? Abre los ojos. Ella no respondió. Sin dudarlo, la levantó en brazos y corrió hacia su auto, recorriendo las calles de Nueva York como si su propia vida dependiera de ello. Pero en ese momento, solo un pensamiento gritó en su mente: no me dejes. No otra vez. No como hace 6 años. Los pasillos del hospital parecían interminables mientras la llevaba adentro. Las enfermeras se apresuraron a llevársela, pero mientras la llevaban en silla de ruedas a la sala de emergencias, él no pudo hacer nada más que quedarse allí paralizado. La visión de ella, tan frágil, tan pálida, le desgarró algo muy profundo en el interior. Cuando el médico finalmente apareció, su rostro estaba sombrío. William se le echó encima al instante. ¿Cómo está? ¿Va a estar bien? El médico lo observó por un momento antes de quitarse lentamente las gafas, con los ojos llenos de algo que William nunca había visto antes. Simpatía. ¿Son ustedes la familia de la paciente? La pregunta lo dejó paralizado. ¿Familia? 6 años atrás, él había sido su marido. Habían compartido un hogar, una vida, un amor que alguna vez se sintió inquebrantable. Pero después de todo lo que había hecho, después de la forma en que había dudado de ella, la había abandonado, ¿todavía merecía ser llamado su familia? Su voz estaba ronca cuando respondió. ¿Soy el padre de sus hijos? El médico suspiró, con un tono cargado de pesar. No sé cuánto tiempo ha estado ocultando su condición, pero ha sido demasiado tiempo. Un terror frío se enroscó en las entrañas de William. ¿Qué quieres decir? La mirada del médico estaba llena de tristeza silenciosa. Tiene una enfermedad cardíaca terminal. La afección ha ido progresando durante años sin el tratamiento adecuado. Si no se somete a una operación pronto, ¿ella? Las palabras le impactaron como una sentencia de muerte. El mundo a su alrededor se volvió borroso y le zumbaron los oídos. Ella había estado enferma. Ella había estado sufriendo, sola, todos esos años. Nunca se lo había dicho. Nunca le había pedido ayuda. Ella había criado a sus hijos, había luchado sus batallas, había soportado todo sin recurrir jamás a él. ¿Y qué había hecho él? Dudaba de ella. ¿La acusaba? Él pensó que ella había regresado para usarlo. La había acorralado con palabras crueles, obligándola a soportar sus comentarios hirientes.
Y ahora, las cosas que le había dicho hacía apenas unos días regresaban como cuchillos, atravesándole el alma. ¿Apareces después de 6 años y esperas que crea que son míos? ¿Crees que traer 2 niños a mi puerta te dará un lugar en mi vida? Si crees que me ablandaré solo por ellos, estás equivocado. ¡Maldita sea! William apretó el puño contra la pared, clavándose las uñas en la palma. Sentía la garganta apretada, como si algo pesado le estuviera aplastando el pecho. Se había equivocado. Muy, muy equivocado. Ella no había regresado para manipularlo. Ella había regresado porque se le estaba acabando el tiempo. Y él la había lastimado cuando estaba más débil. Su mano temblaba mientras agarraba el borde de la puerta del hospital. Ya la había perdido una vez. Esta vez no la volvería a perder. La operación duró más de 8 horas. Durante todo ese tiempo, William no abandonó ni una sola vez el pasillo del hospital. Se quedó sentado allí, cabizbajo y con los dedos tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Cada minuto que pasaba parecía un siglo. En el sofá de la sala de espera, Noah y Nova llevaban mucho tiempo dormidos, sus pequeños e inocentes rostros no sabían que su madre luchaba por su vida en el quirófano. William levantó la mirada hacia las puertas cerradas del quirófano, sintiendo una opresión en el pecho que no se parecía a ninguna otra que hubiera sentido nunca. Por primera vez en su vida, tenía miedo de verdad. Podía perderla, a la única mujer que una vez había echado de su vida, la madre de sus hijos. La había dejado ir una vez. No lo aceptaría esta vez. Las puertas se abrieron de golpe. William se puso de pie de un salto, con todo el cuerpo tenso mientras miraba fijamente al cirujano que salía. La operación había sido un éxito, pero ella necesitaría tiempo para recuperarse. Todo su cuerpo se desplomó, sus manos temblaban mientras se agarraba al respaldo de una silla para no caerse. Una oleada de alivio se apoderó de él, tan abrumadora que casi lo dejó sin aliento. Ella vivía. Había vuelto con él y con sus hijos. Una semana después, Claire abrió los ojos. El suave resplandor de las luces del hospital la hizo parpadear varias veces mientras su visión se acostumbraba. Su cuerpo estaba débil, pero el dolor no era tan insoportable como antes. Y entonces, lo vio. William estaba sentado junto a su cama, con la cabeza apoyada en el colchón. Se había quedado dormido y el cansancio se reflejaba en las profundas ojeras. Su aspecto habitualmente refinado había desaparecido. Tenía el pelo despeinado y una barba incipiente le cubría la mandíbula. El poderoso director ejecutivo ahora parecía mucho más humano de lo que ella lo había visto nunca. Ella apretó los labios. Nunca lo había visto tan cansado. Como si hubiera percibido su mirada, William se movió y abrió lentamente los ojos. Y cuando la vio despierta, sus ojos se iluminaron con una emoción tan intensa que la dejó sin aliento. ¿Estás despierta? Su voz se quedó atrapada en su garganta como si hubiera 1000 palabras que quisiera decir, pero no supiera por dónde empezar. Estaba aterrorizada. Él seguía arrodillado junto a su cama, con su mano agarrando firmemente la de ella, como si temiera que ella desapareciera de nuevo. Había tanto entre ellos, demasiado dolor, demasiada pérdida, demasiadas heridas que él mismo se había infligido. Su voz estaba ronca cuando finalmente habló de nuevo. Te debo una disculpa. Cada palabra era pesada, como si cada sílaba cargara con el peso de 6 años de arrepentimiento. Me equivoqué, Claire. Me equivoqué desde el momento en que me permití creer esas mentiras sin darte nunca la oportunidad de explicarte. Su agarre en su mano se apretó ligeramente, sus ojos esmeralda se nublaron con autorreproche. Te expulsé de mi vida, y durante 6 años cargaste con todo sola. Criaste a nuestros hijos, soportaste todas las dificultades y yo. Tragó saliva con fuerza. Ninguna disculpa puede compensar lo que pasaste por mi culpa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Claire. Durante 6 años te odié, continuó, con la voz llena de risa amarga. Me convencí de que eras tú el traidor, de que me habías traicionado. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona, llena de dolor y arrepentimiento. Pero al final, el verdadero traidor fui yo. Respiró profundamente, como si reuniera valor para lo que estaba a punto de decir, y la miró de nuevo. No solo dudé de ti, Claire. Te despreciaba.
Me permití creer en tu traición tan completamente que nunca consideré la posibilidad de que todo fuera una mentira. Su voz tembló, desgarrada por la emoción. Abandoné a la mujer que más amaba por un malentendido. Bajó la mirada, los hombros tensos mientras se obligaba a admitir la verdad que había negado durante tanto tiempo. No sé cómo sobreviviste todos estos años, cómo soportaste el dolor de criar a 2 hijos sin mí, cómo encontraste la fuerza para volver incluso cuando sabías que te quedaba tan poco tiempo. No merezco tu perdón, no después de todo lo que te hice. Inclinó la cabeza, su voz apenas era más que un susurro. Pensé que tú eras el cruel, pero al final, yo era el más cruel de todos. La habitación quedó sumida en un profundo silencio. Las lágrimas resbalaban por el rostro de Claire, cada gota con el peso de 6 años de dolor. Estaba verdaderamente arrepentido, no solo por dudar de ella, sino por no haber estado allí para ella, por haberla dejado enfrentarse al mundo sola. Si la hubiera creído en ese entonces, si hubiera tenido paciencia, si la hubiera escuchado solo una vez, tal vez no hubieran quedado con tantas cicatrices. Respiró profundamente, mirándolo a los ojos. Te odié durante tanto tiempo, William. Su voz era suave, pero transmitía el dolor que había albergado durante 6 años. Hubo noches en las que me quedé despierta, reviviendo el momento en el que me diste la espalda, preguntándome cómo pudiste abandonarme sin una sola explicación. Exhaló lentamente, parpadeando para contener las lágrimas. Pensé que te odiaría para siempre. Un suspiro agudo escapó de los labios de William, y luego, pero a pesar de todo eso, a pesar de la ira, el dolor y la soledad, apretó su agarre en su mano. Nunca dejé de amarte. William se quedó paralizado por un momento, no podía respirar. Claire extendió la mano y la colocó sobre la de él, sujetándola con una fuerza silenciosa. No podemos cambiar el pasado, William, pero no quiero que nuestro futuro esté lleno de los mismos errores. La miró fijamente, con el corazón palpitando con fuerza, esperando las palabras que lo decidirían todo, y entonces ella asintió. Te perdono. Un jadeo agudo salió de sus labios mientras un suspiro ahogado de alivio brotaba de su pecho. Ya no pudo contenerse más. Se inclinó hacia adelante, la rodeó con sus brazos y la acercó a él como si intentara grabar ese momento en la eternidad. Esta vez, no la soltaría. Cuando William la soltó de su abrazo, la miró directamente a los ojos, con una mirada llena de determinación inquebrantable. Nunca volveré a perderte. Nunca. Con un toque suave, colocó un objeto familiar en su mano, el anillo de bodas de años atrás. Empecemos de nuevo, Claire. ¿Nos darás otra oportunidad? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez, eran lágrimas de felicidad. Ella asintió. Antes de que pudieran decir otra palabra, Noah y Nova entraron corriendo, envolviendo a sus padres con sus pequeños brazos, riendo de alegría. Su familia finalmente estaba completa, y esta vez, William dedicaría el resto de su vida a proteger lo que más importaba, un nuevo comienzo. Semanas después, Claire recibió el alta hospitalaria. La operación había sido un éxito, pero aún necesitaba tiempo para recuperarse por completo. El día era soleado y cálido, y la luz del sol iluminaba suavemente el camino que había fuera del hospital. William se quedó esperando, con un brazo sujetando firmemente a Noah y la otra mano agarrando los diminutos dedos de Nova. En el momento en que vio a Claire cruzar la puerta, caminó inmediatamente hacia ella, con la mirada firme y llena de promesas. Vámonos a casa, Claire. Su corazón se hinchó al oír esas palabras. 6 años atrás, ella había dejado su vida llorando. 6 años después, él era quien le sostenía la mano, asegurándose de que nunca más se alejara. Pero antes de que pudiera dar otro paso, sucedió algo inesperado. William se arrodilló y, justo frente a las puertas del hospital, sacó un anillo de diamantes reluciente y lo sostuvo en alto para que ella lo viera. Cásate conmigo otra vez, Claire. Su voz era fuerte, pero sus ojos reflejaban algo más, esperanza, anhelo y una súplica silenciosa. Esta vez no te perderé. No habrá malentendidos ni orgullo que nos separe. Criaremos a Noah y Nova juntos. Viviremos la vida que deberíamos haber tenido hace 6 años. Las lágrimas corrían por el rostro de Claire. No necesitaba una gran boda. Ella no necesitaba la extravagancia ni el lujo. Todo lo que necesitaba era este hombre, esta familia. Ella asintió. Sí.
Noah y Nova estallaron en vítores, aplaudieron y abrazaron a sus padres. Habían perdido mucho tiempo, pero al final habían encontrado el camino para volver a estar juntos. Una boda sencilla pero perfecta. No hubo castillos, ni salones de baile extravagantes, ni miles de invitados. Su boda fue pequeña e íntima, con solo la familia, algunos amigos cercanos y sus 2 angelitos de pie junto a ellos. Vestida con un sencillo vestido blanco, Claire lucía más radiante que nunca a los ojos de William, mucho más hermosa que cualquier novia del mundo. Cuando intercambiaron votos, ya no hubo dudas ni dolor, solo amor. Cuando William se inclinó para besar a su esposa, Noah y Nova estallaron en vítores emocionados y sus manitas aplaudieron de alegría. Habían pasado por mucho, habían perdido mucho, pero al final habían encontrado lo que más les importaba, la familia. Y esta vez, lo atesorarían toda la vida. Los malentendidos y el orgullo pueden destruir hasta las cosas más preciadas de la vida. William y Claire habían perdido 6 años por falta de confianza, pero al final, el amor y la familia los habían vuelto a unir. Esta historia es un recordatorio, nunca hay que apresurarse a juzgar sin conocer la verdad. Nunca hay que dejar que el orgullo y el resentimiento nos roben una segunda oportunidad, porque cuando aprendemos a perdonar y a valorar a quienes realmente nos importan, entendemos el verdadero significado de la felicidad. La familia no es solo nuestro origen, es el lugar al que pertenecen nuestros corazones. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te ha llegado al corazón esta historia? Deja un comentario a continuación. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Esta historia fue inspirada en parte por un miembro de la familia de Soul Stories, la señora Claire. Actualmente se encuentra en el hospital y solo queremos enviarle nuestros más sinceros deseos de que se recupere pronto.